Ahora sí, muy buenas tardes a todas y todos, a todos nuestros panelistas en esta nueva jornada de la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, en el tema muy relevante y de mucha importancia tanto en el contexto chileno y de, a nivel mundial, la relación entre diálogo, transformación de conflictos y el aporte o el rol de las religiones. Eh, para eso contamos con Alfredo Zamudio, un un amigo que hemos conocido desde la explosión social en nuestro país, desde octubre, quien ha venido invitado por varias organizaciones como director de Nansen, Organización para la Paz y el Diálogo de Noruega, y ha cumplido un aporte muy importante y de acompañar los procesos de diálogo que se iniciaron en nuestro país a partir de la explosión social. Y después la pandemia viene a agregar otro elemento aún a la necesidad del diálogo y la transformación de nuestros conflictos. Así que muchas gracias, Alfredo. Y voy a dejar a continuación a Mohamed Rumi, nuestro presidente, para que nos diga unas palabras de bienvenida y después empezar con tu panel. Bien, gracias. Nuevamente un salam aleikum, la paz con ustedes, agradeciéndole la presencia a todos, especialmente a Alfredo, por su tiempo y dedicación en estos momentos que estamos viviendo. Toda palabra de aliento, toda palabra que contribuya a mejorar nuestra convivencia y aceptarnos con la diferencia es bienvenida. Así que gracias nuevamente a todos por estar aquí. En nombre de ADIR y de sus miembros, espero que esta reunión sea fructífera. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mohamed. Bienvenido, Daniel. Rabino, Daniel San, rabino de la comunidad sefaradí, y Arturo Coña, representante de las comunidades mapuche, y Abdul Matin de la comunidad sufi. Así que bienvenidos, se incorporaron recién. Bueno, ADIR, la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, desde la explosión social, se sumó a la red de Nuevo Pacto Social, que agrupa más de 800 organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el diálogo, promoviendo una verdadera transformación cultural para que todo lo que se vivió de la explosión social y más encima la pandemia nos lleve a un Chile más armónico, más dialógico, eh, distinto, ¿no? Que nuestra nueva normalidad de verdad sea nueva y no la misma. Y en ese contexto conocimos a Alfredo. Alfredo ha sido, como reitero, un gran apoyo en esos procesos de diálogo. Nos acompañó como del nuevo pacto social. Y bueno, y desde ahí es que participamos en algunos talleres, enriqueciéndonos en todo lo que significa la metodología y la praxis del diálogo. Entonces, Alfredo, sin más palabras, te dejo el micrófono y el tiempo para que nos compartas tu perspectiva y después todos nosotros vamos a interactuar. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por encontrarme con ustedes desde Noruega. Mi nombre es Alfredo Zamudio, soy originalmente de Arica, soy de un origen multicultural. Mi abuela era mapuche, aymara, de Tarata, y somos mezcla como las personas del norte, las de la frontera. Somos casi peruanos y casi chilenos. Hace 44 años que vivo en Noruega. Trabajo en asuntos de acción humanitaria, derechos humanos y paz y diálogo desde hace un buen tiempo. Cuando recibí esta invitación, pensé qué historia les podía contar. Que no fuera teoría, que no fuera las grandes palabras y todo eso. Que fuera relevante a esto de estirar la mano y de tratar de ver cuánto daño hace la división por religión y cuántos puentes se pueden construir con los mismos. Mi primer encuentro con el tema fue en Bosnia, en 1995,
durante la guerra civil o la guerra interna de ex Yugoslavia. Yo trabajaba como director del Centro de Derechos Humanos de Oslo y fuimos invitados en los últimos días de la guerra para ir a los Balcanes, a distintos países de la región, para conversar con grupos que aún estaban defendiendo los derechos humanos en medio de la guerra. Ustedes, por la edad, no voy a ser insolente, pero todos ustedes se acuerdan de las imágenes de los bombardeos de Sarajevo, de cómo los edificios se quemaban, los bombardeos terribles, de los cerros y todo eso. Y un pueblo encerrado al centro. Era tan terrible como ustedes lo pueden imaginar. Llegamos ahí con un avión militar al que le estaban disparando desde los costados. Tropas noruegas nos fueron a buscar al aeropuerto y salimos con un carro blindado mientras que escuchábamos unos toques en el carro blindado que no eran piedritas, sino que eran balas. Llegamos a la ciudad y empezamos a tener conversaciones con gente de muchos lugares, de la vida, políticos, religiosos, de ambos bandos, étnicos, croatas, Roma, gitanos, bosnios, serbios, que habían preferido quedarse en la ciudad o que la guerra los había encerrado. Un día caminando, ya estaba a punto de entrar el acuerdo Dayton, yo creo que me faltaba un día más, digamos, ya estaba como más calmado, vamos caminando y paramos y una señora me indica, me dice, ese hombre de allá, y me indica a alguien que estaba caminando hacia una gasolinera, ese era mi vecino, yo no lo he visto en 3 años, y le caen las lágrimas. Y no lo he visto porque hasta hace 3 años era mi vecino y de un día para otro alguien decidió que éramos enemigos. Él es serbio, yo soy bosnio-croata. ¿Quién decidió de un día para otro que éramos enemigos? Han pasado muchos años desde ese encuentro con esa señora, pero jamás me he olvidado de la intensidad de su tristeza que le cayó así como un ascensor del último piso. Porque se vio la traición de las relaciones, de cuando un cariño, una relación de décadas, de repente, por una decisión política, se convierten en enemigos y empiezan a dispararse como de ambos lados de Avenida Mata durante 3 años. Un lado hacia el otro. Eso fue la guerra en Bosnia. Y donde el odio no fue creciendo gradualmente durante mucho tiempo. El odio fue una construcción política, pero utilizaron todos los instrumentos para persuadir al otro de que sí había que extinguir al que era distinto. Ese fue mi primer gran encuentro con el odio pseudo religioso. Yo no diría que es religioso. Años después tuve otro encuentro en Darfur, en Sudán, con un grupo maravilloso de personas sufriendo. Me tocó coordinar un campamento de desplazados internos con 100.000 personas ese campamento, y un coordinador es una especie así de maestro chasquilla, alcalde diplomático. Y uno de los problemas que sucedió fue una epidemia de cólera. Ustedes saben, el cólera es letal cuando no es tratado, y especialmente cuando hay situaciones muy difíciles de higiene. Y una de las cosas que teníamos que hacer como coordinadores, como como personas humanitarias, teníamos que persuadir a la comunidad que no podían hacer los ritos de despedida de sus muertos. Y eso era muy difícil, porque uno de los ritos importantes del Islam es lavar el cuerpo, ponerlo en una sábana blanca y hacerle todo un proceso de preparación para ir a encontrarse con el Creador. Y yo,
un chileno blanco, grandote, que no habla árabe, tenía que hacer esa conversación con los imam, con los líderes religiosos de este campamento. Y la gente me ha preguntado mucho cómo lo logramos. A base de mucho té, con muy cargado, con mucho azúcar, y muchas horas de conversación, y mucha paciencia. Y no tratar de decirles, mira, tienes que hacer esto porque ya, sino es tratar de ver, entender el universo de ellos y tratar de entender cómo veían ellos el peligro del cólera. Y lo veían, igual que nosotros. Pero era la decisión que ellos tenían que tomar por ellos mismos. Era si traicionaban su religión al no darle el último rito como lo debían hacer. Y eso fue una decisión de ellos, donde nosotros creamos un espacio para tener esa conversación. Y yo creo que nos demoramos una semana. Unas conversaciones con muchos imames, ellos entre ellos, etc. Les mostramos ejemplos de cómo podían hacer algo más simbólico solamente con una despedida a distancia, donde les poníamos unos body bags, unas bolsas especiales para cubrir a los cuerpos, y tomaron la decisión que sí, no era en contra de los ritos islámicos, que era para proteger la vida. Les cuento estas dos historias. Mi encuentro con la violencia y mi encuentro con la esperanza, con la forma de reflexionar incluso cuando hay hambre, violencia, miedo, desespero. Mucho de esto cuando uno trabaja en situaciones de crisis, de zozobro o de quiebre de relaciones, la gente dice, es que hemos perdido la esperanza. Y muchos de ustedes han pensado, seguro, han tratado de entender, de descifrar o de explicar qué es esperanza. Y ese mismo grupo de personas ahí en Darfur, una señora también me dice, esperanza es un lugar donde algo bueno te puede pasar. Para mí es la mejor descripción de qué es esperanza. Y caminar por esta serie de crisis, ¿no es cierto?, de conflictos y todo eso, uno se encuentra con la desesperanza. La desesperanza de la violencia, de la agresión, del odio, de la construcción de la otredad. Los otros son así, nosotros somos mejores. Pero mi experiencia en Colombia, en Timor, en Darfur, en Uganda, e incluso en Chile, o en Argentina, o en Brasil, es de que en todo lugar, no importe cuán difícil sea la situación, la gente sabe qué desea, cuál es el cambio que ellos quieren y cómo llegar ahí. Están esperando un espacio para volver a decir, a que se le escuche su voz. No tiene, lo que le estoy diciendo no es necesariamente sobre las reglas de la religión y todo eso, porque yo he estado aparte de eso, pero me ha tocado tratar de ponerle una mano en el hombro a gente que por asuntos de religión, o por asuntos políticos, o por asuntos de drogas, o por asuntos de violencia social, siente muy profundamente la desesperanza. Yo quiero ahora invitarles, o sea, ya sé que mi tiempo se está yendo, pero yo quisiera mencionarles un libro, que no es un libro religioso, pero que es un libro que me ha impactado profundamente, y que se llama El gigante enterrado, de un escritor japonés británico que se llama Kazuo Ishiguro, ¿sí? El gigante enterrado. Y no les voy a contar la trama, pero sí les voy a contar por qué me fascinó y por qué viene todo esto. Es un pueblito donde todas las noches cae la neblina. Y esa neblina hace que la gente se olvide del pasado. Y sale una pareja de ese pueblito, sienten que algo les falta, sienten que algo no está,
pero sienten así como una memoria, pero no se recuerdan de verdad. Y deciden, vamos a ir a buscar esa historia que no nos recordamos. Mucho de la construcción de paz es eso. No nos acordamos realmente cómo es escuchar y convivir con el otro. Porque dejamos que la neblina caiga una y otra vez. Y depende de gente como ustedes, es de salir a buscar esa memoria. Eso quería compartir. Gracias, Alfredo. Si se te quedó algo en el tintero, lo puedes sumar después. No te escucho. Perdón. Gracias, Alfredo. Si te quedó algo en el tintero, lo puedes sumar dentro de la dinámica de la conversación, ¿ya? Entonces, dejamos abierta la participación para, a partir de las palabras motivadoras y reflexivas de Alfredo. Cómo nos aproximamos nosotros, cómo reaccionamos nosotros desde nuestras tradiciones en la dinámica del diálogo interreligioso, en la oferta incluso que significa el diálogo en la dinámica interreligiosa, en el camino de la recuperación de la esperanza frente a la desesperanza, frente a todo lo que nos motivó el aporte de Alfredo, o preguntas también que quieran hacer para dialogar lo que hemos escuchado. Tienen la palabra, me la piden y yo se las doy. Mohamed. ¿Qué tal? Gracias, Alfredo, por las palabras muy sabias y profundas, digamos. Yo recuerdo las enseñanzas que los musulmanes tenemos en el Sagrado Corán. Hay gente que toma una parte de ellas olvidando las otras. Esa es la neblina que menciona Samudio, ¿no? En el Corán hay una sura donde Dios dice: si a mí se me hubiese placido, toda la humanidad creería. Y evidentemente no toda la humanidad cree, entonces yo como ciudadano de a pie tengo que creer en esa reflexión que dice Dios. Pero hay mucha gente que permite olvidarla y no la considera, y cuando está haciendo sufrir al otro distinto, no recuerda absolutamente nada por esa neblina que hace mención. Creo que es positivo darnos cuenta de que no solamente somos distintos en lo físico, en el sexo, en el pensamiento, en la religión, pero somos muy iguales en nuestra fragilidad humana. Esa fragilidad humana es la que nos debe permitir entender y acercarnos al otro con la mano extendida. Me encuentro muy buena la participación de Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Mohamed. Alfredo, ¿quieres señalar algo de lo que comparte Mohamed? De ahí Caroline tendría la palabra. ¿No? Ya. Entonces... Si me permiten aportar con una cosa técnica. Una de las cosas que nosotros nos encontramos cuando Pilar y Wendy y yo estamos trabajando con otros colegas, otras comunidades, nos damos cuenta de que la gente mezcla qué es diálogo, qué es negociación, qué es mediación, qué es debate. Y la confusión más importante está entre estas dos, diálogo y debate. Y nosotros hacemos una distinción bien rápida. Decimos que el debate es parte del ser, de tener una voz, de hacer un espacio para la voz, tiene que ser defendido por los derechos humanos, etc. Porque se trata de uno tener acceso a un micrófono, a un podio para poder decir su opinión. De uno tener espacio. El diálogo
es hacer espacio al otro. Y tú tienes que decidir qué te sirve para aprender lo que no sabes. Tu voz o la voz del otro. Cuando uno ve que el diálogo es un proceso de aprendizaje que no necesariamente significa justificar, perdonar o aceptar, sino solamente aprender, ahí nos entramos a un proceso mucho más profundo de crear un espacio distinto al debate, para tratar de crear un espacio seguro en medio de tierra incógnita, donde el espacio seguro es un pozo de agua y es una sombra para que aquellos que están en medio de esas dificultades puedan compartir incluso aquellas visiones que no les gustan. Por eso que es muy importante el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes en común son ese pozo de agua y esa sombra para compartir desde muchos lugares y no necesariamente hacer cambiar de opinión al otro. Esa tarea hay que multiplicarla en Chile y en América Latina, donde este afán de buscar likes y de retweets y de la alegría inmediata, de la satisfacción inmediata, donde no hay espacio para la reflexión, para aprender, hay que recuperar ese espacio. Por ahí encontramos la energía para entender lo que debemos cambiar y para entender también cómo podemos ser más empáticos y ver el dolor del otro. Eso. Gracias. Han pedido la palabra Juan Sepúlveda, después Daniel, Sang y Mohamed nuevamente. No, yo no. Ah, no, tú no. Ya, entonces No. elimina la del... Ah, y Dani y Valentín. Entonces, Juan. Muchas gracias por el estimulante desafío de encontrar en todas partes una oportunidad para la esperanza. Me preocupa lo siguiente en Chile. Para el estallido social se cuestionó mucho desde la oposición y desde la sociedad civil al presidente Piñera por usar un lenguaje bélico, hablar de la batalla, de la guerra, de que estamos en guerra. Sin embargo, desde la misma sociedad civil que cuestionaba ese lenguaje, se usó con mucho entusiasmo el lenguaje de la primera línea, por ejemplo, que es también una metáfora bélica. Es decir, el lenguaje bélico estuvo instalado todo el rato y luego viene la pandemia y seguimos con el mismo lenguaje, el lenguaje de la batalla, de la primera línea. Y me temo que en el contexto de la pandemia, o sea, uno podría tener la esperanza, bueno, pero ahora el enemigo común es la pandemia, es los desafíos que representa la pandemia, y los que estábamos en fronteras diferentes, en el estallido social, podemos dialogar frente a ese enemigo común. Pero me temo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Chile es que lo que nos ha tenido hablando bélicamente no ha sido el enemigo común de la pandemia, sino el mismo fantasma, el mismo gigante que estaba antes. Y eso ha impedido la colaboración. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera podríamos, tal vez en este momento que se nota un aire de distensión, de diálogo, encontrar aquí la oportunidad para generar ese espacio de diálogo? Porque aquí yo creo que hasta aquí no hemos definido la pandemia como nuestro enemigo común. Seguimos con los frentes anteriores a la pandemia. Esa es mi pregunta. ¿Cómo encontrar acá en el Chile actual la oportunidad para la esperanza, para el diálogo, para el encuentro? Alfredo, si quieres contestar, o alguien también al tomar la palabra puede asumir una respuesta o diálogo con lo que plantea Juan. Alfredo. Si hay alguien que quiera contestar a la pregunta de Juan, me parece muy buena idea. O si no, me atrevo yo.
Aprovecho para hablar y contestar y hacer preguntas, si es contestar. Daniel. Pero primero, Alfredo, agradecerte tus palabras y las anécdotas que de alguna forma también nos pueden ilustrar y dar idea. Y un poquito tomando de tus palabras, interesantemente, también utilizas el concepto de la pandemia como un enemigo común, ¿no? Y desde la lógica del diálogo y el diálogo que requiere un aprendizaje, a lo mejor tampoco deberíamos ver la pandemia como un enemigo, sino como dialogar con la pandemia para ver qué podemos aprender de ella. Creo que parte también de lo mismo, no es porque tengamos un enemigo común, entonces que somos, si los enemigos de mis enemigos son mis amigos, porque no lo van a hacer. La idea es cómo construir un diálogo. Y por eso sí, también quería preguntarte, Alfredo, en el marco de que hablabas del odio como una construcción, y en este sentido del odio como una construcción, no sé si es cultural, si es instantánea, porque de alguna forma planteabas en tu ejemplo una construcción instantánea, de un día para el otro empiezo a odiar a mi vecino, o si es una construcción lenta o está dentro de nosotros esta idea del odio. Y la segunda es cómo se deconstruye. ¿Sí? Si estas herramientas, el diálogo en realidad es parte de un ejercicio que siempre va a estar, de alguna forma, el tolerante o el dialogante está un paso atrás o está en desventaja frente al intolerante o al que no quiere dialogar, ¿no? Al que grita más fuerte. Las dos preguntas. Muchas gracias. Qué buenos comentarios de ustedes dos, de preguntas de Juan y de Daniel. Cuando Juan hacía su comentario, me recordé de otro aspecto de mi vida, desde que yo trabajaba bastante tiempo en Cruz Roja. Y en Cruz Roja te enseñan, pero algunos dicen que te hacen un lavado de cerebro, del espacio humanitario y del derecho internacional humanitario. ¿Y qué significa? En forma breve, Cruz Roja tiene como objetivo de decirle a las partes: váyanse a un lado, déjenme hacer. Dejen que los civiles, que no combatientes, reciban la ayuda que necesitan para sobrevivir. Y ustedes, no les estoy pidiendo que no combatan, sino vayan a combatir a otro lado o hagan un cese al fuego, lo que ustedes deseen. No quiero cambiarles la guerra, pero sí queremos ayudar al que está en medio de la guerra que ustedes tienen. El espacio seguro para el diálogo puede ser una cosa similar. En medio de tanto barullo, como tú decías ahora, Juan, Daniel, el ejercicio del diálogo, que está en segunda fila, no tiene por qué estar así, porque el diálogo puede ser ese espacio seguro para lograr encontrar cómo transformar lo que hay. No es necesariamente solucionarlo, no es necesariamente hacerlo así y ya se acabó, sino es cómo a través del diálogo le podemos bajar la intensidad al quiebre. Solamente medio grado de menos intensidad es perceptible, la gente lo entiende, algo cambió, podemos respirar, podemos hacer eso. El diálogo te permite escucharte lo que no te estás escuchando a ti mismo, porque te haces preguntas que tal vez la semana pasada te hiciste y te olvidaste por la intensidad del conflicto. Cuando el conflicto, el quiebre, el drama, la crisis, el miedo te coge, es un vórtex de velocidad que va girando más y más y más y más rápido y no sabes cómo parar. El término de guerra o de conflicto de la pandemia, yo no lo veo como un conflicto, pero sí como un gran desafío, que viene encima de otro desafío, y yo estoy citando solamente a muchos chilenos y chilenas que lo han mencionado en los últimos meses, que dicen de que
sea lo que haya sido, estallido social o protestas o demostraciones, sea lo que haya sido, que empezó el 19 de octubre, no empezó ahí, empezó antes. Solamente que ahí empezaron a escuchar a algunas personas que algo pasaba, y luego eso se hubo control, hubo, ¿cierto? Toda la violencia, todas las quemas de cosas, todo eso, y las muertes, todos los dramas humanos que sucedieron, que perdieron, mucha gente perdió muchas cosas, incluso muchos perdieron su vida, su vista, sus posesiones. Pero algo había ahí que no estábamos escuchando como país. Y encima de eso viene este nuevo desafío, un nuevo quiebre. Entonces, ¿cómo logras transformar una situación así para que aquellos que estén a ambos lados del río digan, estando aquí separados no vamos a lograr nada, vamos a estar igual de miserables, tristes, con miedo? ¿Por dónde empezamos? Y nosotros usamos un concepto de que decimos que el tiempo es vital para el diálogo. No tiempo en que hay que hacerlo rápido, sino al contrario. El diálogo necesita lentitud, porque necesita escuchar todas las historias necesarias. Por ejemplo, en Colombia, si tú le preguntas a un colombiano de cuál, vamos a hablar de la crisis, del conflicto colombiano, y ellos te van a preguntar de cuál, del 48, del 63, de los 80, de los 90 o la semana pasada. Y cada uno de esos tiene una historia o cientos de historias. Y no es que digan, no, es que la semana pasada es más importante. En el 48 murieron 600.000 personas. Y muchos de esos dejaron un vacío enorme en el país. Y lo de instantáneo, Daniel, es muy importante también reflexionar un poquito. Ruanda fue instantáneo. En Ruanda, en 3 semanas, crearon ese odio, con la radio, diciendo historias de rabia contra el otro. Luego, en un accidente o en un atentado, no se sabe, murió el presidente de Ruanda, y ahí fue el desenfreno. Y esa matanza es terrible y demuestra la capacidad de crear odio rápido, porque esa matanza no fue con fusiles, fue machete, persona a persona, y en 3 semanas lo hicieron. Entonces, esto no es solamente el bicho de la pandemia, sino es el bicho de la desconfianza, que hay que tener mucho cautela con él. No es solamente algo estético, es algo que puede ser mortal. Tenemos como sociedad que trabajar con esa desconfianza. Y es incómodo, y duele, y vamos a tener que cambiar de opinión, pero tenemos que ir por ese camino. Gracias, Alfredo. Tengo un orden de las palabras para que son varios, así que recuerden el tiempo para que todos puedan participar. Valentín, después viene Mauricio y José Arena, los 3 que vienen, después vienen el resto que ha pedido la palabra. Entonces, Valentín Núñez, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Ok, muchas gracias, Omar. Y yo tengo una pregunta para Alfredo. Y mencionaste tú al iniciar este diálogo que tu experiencia fue con ocasión de tener que participar de ciertos conflictos bélicos que separaron a la gente en algunos casos instantáneamente, como decía Daniel, en otros casos producto de una promoción, una publicidad, una suerte de iniciativa. Pero mayormente, y entiendo que ese también es el origen, la génesis de Nansen, a propósito de esas experiencias que comenzaron con el diálogo. Ahora, de lo que ustedes mencionan, esa experiencia se basa en estos conflictos bélicos. Mi pregunta aquí apunta a lo siguiente. La experiencia chilena es algo diferente, no hemos tenido conflictos bélicos a ese nivel, de esa escalada. Y en cuanto a las religiones, yo diría que de una manera muy natural se ha ido produciendo un diálogo que se ha ido fortaleciendo con el curso del tiempo. No diría que es un problema la comunicación entre nosotros ahora,
pero sí observo que, dependiendo de lo que pasó o qué vereda tú estabas en el golpe militar, uno construyó una realidad y mucho de su juicio lo basa en esas experiencias, creo que es una realidad humana. Entonces, Alfredo, en tu experiencia, no sé si han hecho algún assessment, algún tipo de evaluación de la realidad chilena, y dado que tenemos esta fortaleza en la comunicación entre las iglesias, ¿cuál crees tú es nuestro mayor desafío? Y de alguna manera lo respondieron, pero ya tenía la pregunta, así que me gustaría si puedes explayarte un poco más en eso. ¿Cuál sería tu recomendación del aporte que las iglesias pueden hacer a ese diálogo, como te digo, que es necesario porque, de nuevo, dependiendo de dónde tú estabas, en alguna parte de la historia, ha afectado nuestra sociedad y todavía hay mucha división más política que con ocasión de otros tipos de diferencias que tenemos en la sociedad? Eso sería mi pregunta. Gracias, Valentín. Alfredo, no sé si quieres acumular las preguntas para después o vas respondiendo a la medida que ya. A la medida, porque si no me olvido. Vale, adelante. Quiero contradecirme yo mismo. Me dan permiso. Daniel, regreso a tu comentario inicial, de esto de la instantaneidad de la violencia del diálogo. Y lo ato con lo de Valentín, de mi experiencia en conflictos bélicos y todas esas cosas. Yo tenía 12 años para el golpe. Mi padre fue detenido el día siguiente del golpe. Él fue preso político durante 3 años. Yo fui niño en situación de calle durante 3. Tuve la ayuda de alguna gente que me trató muy bien, me cuidó, pero también tuve que andar por ahí, viviendo solo, desde los 12 hasta los 15. Y yo tengo que ser bien sincero, yo nunca he odiado, nunca, no he tenido esa cosa. He tenido preguntas, he tratado de entender, he tenido tristeza, he tenido profunda decepción de lo que nos pasó. Y porque mi padre estaba en la cárcel, yo vi lo que le pasó a él, y a amigos, y gente que fue torturada, y cosas así. Pero odio, no. Yo he pensado por qué. Y ahí viene lo cultural, y por eso la contradicción conmigo, Daniel. Es por mi padre. El análisis que él hizo durante toda esa vida. Cuando tomaron preso a Pinochet en Londres, mi papá estaba moribundo de cáncer. Casi no tenía voz. Y me dice, yo no quiero que Pinochet vaya a la cárcel, pero quiero que escuche lo que hizo. Para mi papá era suficiente. Y eso se puede decir, tal vez es una cosa cultural que le traspasa de generación a generación. Que no se trata de ausencia de justicia, que no se trata de impunidad, pero se trata de otra forma de buscar justicia que no sea odio, que no sea venganza. Y eso es cultura también. Pero cuando eso no está claro, o no está visible, somos muy susceptibles a la manipulación. Y irnos así como manada, jauría, y decir, vamos para allá porque hay que eliminar al otro. Tenemos latente la cultura de la paz entre todos, pero somos muy susceptibles al dominio por la violencia. Y Valentín, yo sé que tengo una desventaja de que he estado en muchos conflictos muy feos. Y Chile de ninguna manera tiene un conflicto de esa forma, pero sí tiene un quiebre en la desconfianza, en la confianza. Y esa confianza es reparable, esa desconfianza es reparable, esa confianza la podemos entender, podemos trabajar con eso, porque las grandes construcciones que nos unen como chilenos no han sido rotas todavía. Tenemos mucho que nos une. Y eso es lo bueno. Y eso yo creo que diría es mi diagnóstico de Chile. Yo no quiero decirles el problema, pero sí yo de lo que yo veo. El último día que yo estuve en Santiago, hace 20 días atrás, que también me tocó mucho de la cuarentena, como un par de meses con ustedes allá,
Íbamos en el taxi al aeropuerto y era de noche, ningún policía por ningún lado, pero los carros, los autos paraban por luz roja. Y yo dije, ¿por qué? No hay policía, no hay nadie, estamos casi de cerca del toque de queda, pero los chilenos hacen lo que hay que hacer. Se cuidan, ¿no es cierto? Paran por luz roja y cosas bonitas de costumbre hacen. Imagínense la cantidad de cosas buenas que los chilenos en este momento están haciendo. Todos los días hay 19 millones de chilenos echados para adelante, como dicen en Colombia, que hacen las cosas bien. Eso hay que entenderlo y replicarlo y multiplicarlo. Nosotros cuando promovemos el diálogo, no es que solamente vas a hacer el diálogo entre el que se porta mal y el que se porta bien, sino entre todos. Ahí descubres lo que pasa. Y por eso yo diría la última frase, no me gusta dar recomendaciones, pero es solamente ser sumamente, como dirían los nortinos, porfiados. No hay que dejar que el miedo gane. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. En el orden de las palabras, lo voy a seguir dando. También tenemos... me pongo a hablar y no me doy la... Ahora sí. No te escucho. Ahora sí. En el orden de las palabras, seguimos entonces con Mauricio y José Arenas. Después voy a dar espacio a una pregunta interesante que ha surgido dentro de lo que están observando nuestro panel. Entonces, Mauricio San Martín, de la comunidad Brahma Kumari, y después el padre José Arenas. Alfredo, mi primera palabra que me brota del corazón es gracias. Y gracias porque me contaste una historia. Eso creo que necesitaba una historia bonita. Me contaste una experiencia, más que información. Y queda resonando en mí y me permitiste dialogar con esa señora con la cual tú estuviste. Y me quedo profundamente con eso. Esa palabra que ella dijo, ¿en qué momento nos dijeron con este vecino que éramos enemigos? Me quedo con esa palabra. ¿En qué momento a la humanidad nos dijeron, por ejemplo, que nuestros dioses eran distintos? Muchas gracias por cada palabra, por cada sentimiento. Y sin duda, lo que me llevo actualmente de tus palabras es que dialogar es silenciarse. Es silenciarse para escuchar de verdad. Así que un abrazo a la distancia a ti, bueno, a todos, pero especialmente muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por tus palabras. Y entonces, padre Arenas. Gracias. Bueno, agradezco también a Alfredo la historia de la cosa que más me gusta y me impacta. Y tal vez quisiera, como dando vuelta, pensaba en personas concretas, ¿no? Para mí, mucho me ha ayudado el contacto con Guillermo Blanco, en el consejo de la revista Mensaje, su especial sensibilidad respecto de las palabras que se usan. Para él hablar de guerra era provocar la guerra. Y muchas veces rayaba el valor performativo de la palabra. Por eso digo, siempre lo recuerdo así para cuidar el vocabulario, para poder iniciar un diálogo. Por otro lado, por el lado del escuchar, me da un ejemplo Ignacio Loyola, el fundador de los jesuitas, sobre todo porque los jesuitas consideran que tenemos como una especie de ejército contra los demás, y en realidad compañía de Jesús significa acompañamiento de Jesús, ¿no? Y Ignacio Loyola, al comienzo de los ejercicios espirituales, dice que todo buen cristiano, es decir, toda persona, debe estar más dispuesta a salvar la profesión del prójimo que a condenar. De manera que si yo escucho algo que me resulta chocante, dice, bueno, con su palabra, inquiera cómo se entiende lo que acaba de decir. Y entonces propone que en el diálogo tratemos lo posible de cómo salvamos la proposición del prójimo. Que el diálogo sea precisamente construir paz de esa manera, ¿no? Y la otra persona que la que estaba pensando en estos días, en estos momentos, así, es el testimonio de Anmakilwiri Bakiza de Ruanda, ¿no? Justamente todo su proceso, su estar 6 meses metido con otras mujeres en un baño de la casa de un pastor evangélico,
y salir después y encontrarse con uno de los asesinos de su hermano, de toda la familia que le habían matado, y lo que le dice ella es que perdone. Y bueno, eso provoca indignación al hombre que la había llevado a ella con encontrarse con el asesino. Pero ciertamente es lo que construye la paz, lo que realmente permite realmente salir del conflicto, creo. Y que tengamos la capacidad de aceptar a la otra persona, que aprendamos a escucharnos y también aprender a ver qué palabras usamos. Eso. Muchas gracias, Padre Arenas. Tenemos entonces a Caroline, Ruth y la obispa Isani. Caroline. Muchas gracias. Y gracias a todos por sus intervenciones y sus palabras, especialmente a Alfredo, que nos contó parte de sus experiencias, y sin duda eso toca el corazón de todos. Estaba pensando en base a todo lo que han expresado hoy y también lo que hemos vivido últimamente como muy a flor de piel, ¿no? El tema de la pandemia y especialmente en Chile, el estallido social. Y estaba pensando en el concepto de la unidad, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando las noticias y decían los países donde están ya fuera de peligro, se puede decir, una de las condiciones que se estableció era que había un consenso y una unidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían una unidad de visión, una unidad de acción y lograron vencer. Entonces, eso se da en todas las facetas de la vida humana, ¿no? Que necesitamos grados de unidad para poder superar pruebas y desafíos. Quizás la pregunta es, y hablando un poco del diálogo y del rol de las religiones también, porque el propósito de la religión esencialmente es la unidad, ¿no? ¿Qué características tiene que tener entonces este diálogo para que pueda llevar de alguna forma a grados más elevados, ¿no? de unidad, para que a través de esa unidad haya desarrollo, ¿no? Gracias, Caroline. Alfredo, ¿quieres tomar la palabra frente a lo que pregunta Caroline? ¿Qué características? Si ustedes le preguntan al equipo que trabaja con nosotros en Chile y me preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les digo, no sé, porque mucho se trata de escuchar a la comunidad para dónde quiere ir, cómo quiere conversar. Solamente lo único que uno puede hacer como un facilitador o una facilitadora de diálogo es realmente escuchar y entender dónde están las oportunidades para hacer más preguntas. Porque así vas sacando las capas de esta cebolla, donde primero encuentras los hechos, que pueden ser muchos. Después encuentras los intereses, que también pueden ser muchos. ¿Qué es lo que motivó los hechos? Pero al profundo de la conversación encuentras los sentimientos. Y el propósito del diálogo debe ser tratar de darle un espacio para que estas tres capas estén: los hechos, los intereses y los sentimientos. Muchas veces tenemos conversaciones solamente sobre los hechos. Eso es hacer un mapa con GPS. Pero cuando entras a describir la realidad con los intereses y con los sentimientos, ahí entras a la cultura, no solamente al mapa. Y muchas veces no tenemos tiempo para esto. Y ese es un gran problema con todo lo que hacemos. De que entramos inmediatamente a la negociación. Yo te doy A y tú me das B y hacemos un acuerdo y listo. Y si existe la confianza para hacer un acuerdo, que un acuerdo puede ser bueno. O a veces cuando hay desconfianza le dicen a otro, mira, por favor, escúchanos y tú propon algo. Eso es también una solución instantánea. Pero cuando no funcionan,
muchas de las partes no saben cómo volver a hacer porque no lo hicieron ellos. Cuando las soluciones son hechas a través del diálogo, y porque ha sido lento, porque han ido descubriendo, cuando no resulte lo que decidan, ellos saben cómo repararlo. Eso es la fortaleza del diálogo. Porque vas incluyendo a las partes en su definición del problema, en su definición del pasado y en su definición de qué es lo que ellos, el cambio que ellos quieren ver. Ahí van encontrando, y toda la gente, un amigo mío chileno que se llama Rodrigo Jordán me decía, la gente no es lesa, la gente sabe que no todo es posible al mismo tiempo. Y la gente en realidad no es lesa, la gente sabe, pero tienes que darle un espacio para que te cuenten lo que les pasó, por qué les pasó y qué sienten. Y ahí sí empezamos a transformar Chile. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Tienen ahora la palabra Ruth, después la obispa Isani, pero permítanme señalar que se han sumado Amina Ibáñez de la comunidad Sufi Naqshbandi, Sad Sansar de la comunidad Sikh, miembro de nuestro directorio, y Nasrat del Centro Islámico Imam Mahdi de la comunidad Shia. Creo que esos son los que se fueron incorporando dentro de nuestro panel, ¿no? Bienvenidos y qué bueno tenerlos en estos momentos. Entonces le doy la palabra a Ruth Libran Bueno, y después la obispa Isani. muchas gracias. Me conmovieron mucho tus historias, tus relatos, más que tus historias, tus relatos de realidades, y no pude evitar relacionarlo con mi cultura. Y una de las palabras, lo primero que hablaste fue sobre los puentes, y lo que asocio es que hay un rabino muy famoso que dice que todo el mundo es un puente angosto y que no debemos tener miedo de atravesarlo. Y sin embargo, en este momento, en estos puentes están, otra de tus palabras, el velo, que no nos impide atravesarlo. Y cuando estamos atravesando un puente y hay un velo, es probable que perdamos el equilibrio. Y en ese sentido, en este tiempo de pandemia, se hizo mucho hincapié en los ámbitos religiosos que incumplían con órdenes del gobierno y que no contribuían al desarrollo de un plan de salud del país. Y entonces, acá en Chile se dice que hay dos cosas de las que no se hablan en la mesa, ¿verdad? En política y de religión. Yo me preguntaba, ¿qué aporte crees tú desde lo religioso, desde toda esta diversidad religiosa presente aquí y que hay más, se puede aportar para la sanación, para el equilibrio, para poder seguir cruzando el puente? Si es necesario tener algún tipo de política pública desde lo nacional para fortalecimiento del diálogo, y que lo religioso sea el leitmotiv o la base en que se pueda acompañar esta política pública. Alfredo. Me sale incómodo contestar preguntas tan directas de cómo, ¿no? Lamentablemente les tengo que volver a contar una historia. Otro problema que teníamos en ese campamento en Darfur era que los bosques alrededor del campamento los talaban para usarlo como leña. Y después de 3-4 años habían sido talados cientos de miles de árboles chiquititos así del desierto de Darfur. Y uno de nuestros grandes problemas era cómo persuadir a las comunidades de que no talaran los árboles grandes, los
viejos. Y no podíamos entrar en esa discusión de la ecología, ¿no es cierto?, de la economía, porque ellos tenían una necesidad inmediata: cómo cocinar su comida hoy. Entonces, y esto es lo que les cuento sucedió. Un día encuentro a alguien que está vendiendo un tronco así enorme, como de 1 metro de diámetro. Y yo se lo compré. Y lo llevé a la sala de las reuniones con todos los jeques, que eran como 150 jeques. Y les digo, vengan, por favor. Y les digo, cuente los anillos del árbol. Y eran 180, 190 anillos. Entonces les dije, este es el abuelo de Darfur. Y les cuento una historia. Cuando este árbol era niño, tus tatarabuelos andaban por acá e iban en camino a la Meca. Y este árbol en ese momento no les daba sombra. Pero como dice una de las suras del Corán, no has de talar el árbol que dé sombra al viajero que va a la Meca. Cuando ustedes talan esto, le quitan la sombra al viajero. Eso fue el cambio brutal. Tuve a todos los imames conmigo, porque captaron una historia que ellos lo hicieron suyo. Y eso es el rol de la religión. Con toda la historia, las tradiciones, los mitos, los ritos, ustedes pueden contar una historia relevante para el problema de hoy con los instrumentos que ustedes tienen. Gracias, Alfredo. Obispa Isani, Nicolás Mena y Arturo Coña. Y de ahí vamos cerrando, si hay alguien más que tenga una palabra, para que cerremos con las últimas palabras de nuestro foro. Entonces, Isani, tienes la palabra. Primeramente, muchas gracias, Alfredo, y a todos los participantes por ese espacio tan necesario para todos nosotros. Pensaba y me preguntaba, ¿no? ¿Cómo podemos generar diálogo o aprender a dialogar en una sociedad tan polarizada y fragmentada como la sociedad chilena? Una de las bases para el diálogo es la equidad, ¿no? Y nuestra sociedad es una sociedad que siempre deja afuera, que excluye, ¿no? El estallido social hemos visto eso, ¿no? Mucha rabia contenida. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos nosotros contribuir también para escuchar esa rabia contenida? Otra de las condiciones que se habla también para el diálogo es saber generar buenas preguntas, ¿no? Tener como el arte de preguntar. Y ahí me gustaría quizás escuchar de Alfredo, también como chileno, pero que está afuera, qué preguntas quizás nos ayudarían como sociedad chilena a generar el encuentro, el diálogo, en esa sociedad tan fragmentada y tan llena de desconfianza. Otro punto, y también me gustaría escuchar, bueno, ¿es posible transformar los conflictos, generar el diálogo cuando exista la sensación de que no haya justicia? Y el otro punto que quería tocar, pero que ya también ya mencionó un poco Alfredo, es, bueno, el lugar de las emociones, justamente, en el diálogo. Eso. Gracias. Omar. Sí, dale. Okay. Les voy a contar un secreto, y ya que lo digo por Facebook, eso es un secreto muy bien guardado. Una de las preguntas esenciales cuando uno entra a un territorio donde hay un quiebre de relaciones, y ese quiebre se expresa
en distintas formas, donde la última forma es la violencia, pero sí creo que se puede expresar de otras formas. Esa desconfianza que hay en Chile es una forma. Primero es hacer la tarea de preguntarle a aquellos con los que tú usualmente no hablas, que pueden ser gente que tú has pasado por delante de ellos muchas veces, pero que nunca te has detenido a preguntar o a escuchar. En esas mini conversaciones, uno va a darse cuenta de la similitud que tenemos entre chilenos. Aunque hay muchas diferencias, aunque hay segregación, desigualdad, la expectativa de vida, los derechos, la represión de unos derechos de otros, todo eso, pero hay, en la forma de ver la vida tenemos muchas similitudes. Y una pregunta, que es el secreto que les quiero contar, pregunten de alguna forma, ¿cuál es el cambio que tú quieres ver? Y de esa forma conviertes al otro en el descriptor de cuál es el problema y cuál es la solución. Y luego tú te tienes que hacer, ¿qué puedo hacer yo para ir hacia ese cambio? Y si uno hace esa pregunta sinceramente, que tal vez uno se va a demorar en hacerlo y responderlo, porque tienes que primero pasar por todas tus capas de negación, de decir, no, es que no es tan difícil, no, es que si son pobres porque son flojos, y todas esas cosas que tenemos de prejuicios, pero sacas todo eso y te vas a encontrar con el ser y con lo que es. Y ahí encuentras cómo construir ese cambio. Pero hay que sacarse esos prejuicios. Gracias, Alfredo. Nicolás Mena y después Arturo Coña. Y ahí creo que estamos cerrando, si que no hay otra participación para dar. Nicolás. Gracias, Omar. Un saludo también y un reconocimiento a Alfredo por lo que nos has transmitido hoy día. Yo, de lo que tú me cuentas, me provoca una serie de reflexiones. Tú trabajas en una cuestión que es tal vez de las cosas más difíciles que existe, que es poder resolver conflictos. Y tú nos indicas que el diálogo es una de las, o tal vez la principal herramienta para resolver, destrabar conflictos. Y acá estamos en un crisol de distintas religiones, y que si que uno hiciese una especie de análisis histórico, probablemente ha sido más la cantidad de años en que la humanidad ha vivido en permanente conflicto que en situaciones de paz. Uno podría llegar a decir que el conflicto es prácticamente inherente a la condición humana, o por lo menos a las sociedades que se agrupan y que políticamente muchas veces generan situaciones de conflicto. Como decía recién, si uno hace un análisis histórico, las sociedades han vivido más tiempo en conflicto que en paz. Mi pregunta es muy concreta, tú, Alfredo, ¿cuál crees que es en este minuto de la historia de la historia humana, de la situación contemporánea en que estamos, en las principales causas o la principal causa de conflictos que tú ves en tu experiencia, y cuál crees tú que podrían ser esos conflictos que vienen, dada la situación que estamos viviendo de cambio probablemente revolucionario en muchos aspectos, sobre todo en el informático, en las tecnologías, en las comunicaciones, en la globalización, etc. Porque una cosa es resolver con un instrumento, que es el diálogo, pero otra cosa es que hay que entrar también a la raíz de por qué hay conflicto. Entonces, ¿a dónde tú ves que están los principales conflictos hoy en día? Probablemente no sean los religiosos, como lo eran hace un tiempo atrás, y probablemente estamos en una situación de bastante mayor paz que la que teníamos hace 200 años atrás. Las grandes guerras mundiales ya prácticamente no existen. Bueno, ¿a dónde tú ves eso? ¿Cuáles crees tú que son los que existen y cuáles tú crees que son los riesgos que hay para el futuro? Muchas gracias. Alfredo. Gracias, Nicolás, por una complicadísima pregunta. Nosotros en el Centro Nansen hemos, después de haber escuchado miles de conversaciones, hemos visto de que
hay unos ciertos patrones de cómo las conversaciones se dan en grupos o en personas que han tenido un quiebre de relaciones y cuando empieza un reencuentro. Lo primero es el diálogo sobre tiempo, que puede llevar a la confianza sobre el tiempo y que puede llevar a la colaboración sobre el tiempo. El diálogo, confianza, colaboración sobre el tiempo puede llevar a soluciones sostenibles. ¿Qué significa soluciones sostenibles? Significa soluciones mejor informadas. Y la información no es solamente lo que se necesita, porque para las transformaciones profundas necesitas conocimiento, saber, capacidad, quiénes, y voluntad política. Si en algunas partes solamente tienes conocimiento y capacidad y no tienes voluntad política, los cambios no suceden. Pero el diálogo puede influir esos tres pilares. Puede influir el conocimiento, puede influir la capacidad y puede influir la voluntad política. Eso es como una de las grandes herramientas para qué puede servir el diálogo. Para tener mejores políticas públicas más informadas, donde también se transforma la voluntad política. Pero ¿cuál es el principal asunto detrás? Yo no sé, pero desde mi punto de vista, yo creo de que es un poco esa gran mentira que el ser humano se ha ido contando cada vez más fuerte y con más ganas, es de que le podemos ganar a la naturaleza. Y eso hace de que no necesitemos o creemos que no necesitamos colaboración, porque podemos comprar la colaboración. Pero frente a los desafíos que tenemos por delante, como el cambio climático, no vamos a poder comprar una solución. Necesitamos colaborar, necesitamos voluntades políticas, necesitamos conocimiento, necesitamos capacidades. Porque si no, vamos a tener problemas donde la pandemia va a ser así del tamaño de un microscopio, un microbio chiquitito. Porque lo que viene con el cambio climático son problemas globales de una dimensión jamás vista. Y necesitamos de la colaboración humana para prevenirlo, para transformarlo y para mitigarlo. Si no lo hacemos, estamos desaprovechando nuestra capacidad, nuestro intelecto. No vamos a poder comprar una solución, tenemos que colaborar. Yo creo que ese sería como el riesgo más grande por nuestro ímpetu de ganar a la naturaleza. Arturo Coña. Ahí sí parece. Sí. Mari Compuché. Bueno, un saludo para todos y todas las que están presentes en este foro. Agradecer a Alfredo, interesante tema, interesante incluso su separación de la definición de debate y diálogo, ¿ya? Y a propósito de eso, pero antes que eso quería saludar, nosotros el día 21, este domingo, celebramos nuestro Muñoz Chivante. Un saludo para todos ustedes. Feliz año. La comunidad que nos está sintiendo, ¿cierto? En este año nuevo, en este nuevo ciclo que celebramos los pueblos originarios acá en Latinoamérica. Todos nuestros pueblos Aymara, Rapa Nui, estamos en fiesta y esperanzados, con fe de que esta pandemia, esta tragedia que está en una tragedia planetaria, la vamos a pasar pronto, tendremos la necesidad nuevamente de abrazarnos, de compartir y poder dialogar. Y ahí viene lo que decía Alfredo, la diferencia del diálogo y del debate. Nosotros creo que como seres humanos estamos acostumbrados más al debate, ¿ya? Al debate, porque como él decía, el debate son intereses, no son sentimientos, ¿ya? Y que el debate también se basa en hechos, no en sentimientos. Y creo que ahí está la diferencia en elaborar un diálogo que nos permita, como decía él, ponerse en el dolor del otro, ¿ya? Y generar ese espacio de poder compartir la vivencia del otro. Y aquí va una pregunta para Alfredo, ¿ya?
Decía que el diálogo es hacer un espacio al otro. Y la pregunta está direccionada hacia decir, ¿dónde está identificado el reconocimiento de ese espacio de esperanza en ambientes religiosos de los sin voz, de los que están fuera de nuestras comunidades de espirituales, ¿cierto? ¿Dónde están esos espacios? Porque en ese diálogo que él señala, no existe ese diálogo de iguales, porque no somos iguales. Estamos las comunidades que están estructuradas, ¿cierto? Y están los otros, con el énfasis del otro, que no tienen un pensamiento ni un acercamiento. Y ahí viene la otra pregunta. En esta catástrofe, en esta crisis, ¿vamos a solucionar el tema con Dios o sin Dios? Más o menos para sintetizarlo. Eso, y agradecido de Alfredo. Muchas gracias. Y de todos los presentes, justamente. Gracias, Arturo. Eso, claro. Gracias. Alfredo. Me están haciendo, empezamos con preguntas así como para la secundaria, pasamos bachillerato, maestría y ahora me están haciendo preguntas tipo doctorado. Muy interesante lo que tú dices, Arturo. Yo solamente te puedo contar desde el punto de vista de lo técnico del diálogo. En el diálogo siempre estamos muy atentos a la asimetría. Porque cuando reúnes diversidades, algunos tienen poder, otros no. Y hay que hacerlo de una forma muy, muy prudente, porque aquellos que tienen poder pueden usar muchas formas de cómo intimidar al que no tiene poder para transformar las conversaciones hacia ese lado. Entonces, la facilitación de los diálogos tiene que estar muy atento a eso de la asimetría. Un diálogo, por el factor tiempo que nosotros decimos que es importante, un diálogo tiene que buscar el máximo de diversidad, donde uno va buscando las voces que te sirven para enriquecer lo que estás tratando de transformar. Los que no tienen voz, los que no tienen voz, sí la tienen, pero no les damos acceso al micrófono al pueblo. Yo creo de que quienes facilitan el diálogo tienen una responsabilidad de hacerlo, de adaptar el diálogo para que sea incluyente, de tomarse la velocidad para que sea incluyente. Después de esto yo te voy a compartir un artículo escrito por un colega mío que se llama Inge Eidsvåg, que es uno de los expertos en Gandhi en Noruega. Y él escribe un artículo que se llama Los 13 pasos para el buen diálogo. Y en el paso número 4, Inge escribe, cuando ustedes juntan a las gentes para una conversación, yo aquí lo traduje al chileno aymara quechua. Busquen el lugar más bajo de la pirca. Porque uno usualmente vamos por el problema más alto, el problema más difícil. Pero si tú realmente escuchas bien y ves a quienes no están sobresaliendo por encima del muro, buscas el lugar más bajo de la pirca para transformar el problema más simple, más fácil, y de ahí vas aumentando en dificultad. Quienes definen los problemas a solucionar son aquellos que no tienen acceso al poder. Porque ellos tal vez van a tener problemas relativamente simples, fáciles, técnicos, y en ese proceso ellos van aportando muchísimo, porque ahí uno se acerca a lo estructural, desde lo técnico a lo estructural, la discriminación estructural, el racismo estructural, la pobreza estructural, todas esas cosas, pero te llegan las soluciones por lugares inesperados. Por eso de que es muy bueno dar acceso a aquellos que no tienen usualmente acceso a la voz. Y la última, solucionarlo esto con Dios o sin Dios. Me han dicho de que yo soy agnóstico, gracias a Dios. Yo creo de que Dios y la creencia es parte de esto, porque Dios es una esperanza de algo mejor, de un camino hacia algo mejor, de una memoria de algo bueno que alguna vez nos pasó.
o de algo bueno que nos puede suceder. Y como les decía en ese libro del gigante enterrado, de esa neblina que llega todas las noches, y la gente se olvida de qué les pasó, la religión puede ser como que les hace acordar qué les pasó y qué les puede pasar. Gracias. La última palabra la ha pedido Amina Ibáñez, de la comunidad sufi. Amina, por favor. Y con esto vamos cerrando con tus palabras. No te oímos. No te oímos. Tienes que pinchar el teléfono a la izquierda. Teléfono a la izquierda. Espérate. Estás con audio. Aquí está. Ahí estás conectando, parece. Va a ver, intenta. No. Bueno, escribe la pregunta para que Omar la lea. Eso. Mientras escribe su pregunta a Mina o su comentario, para ir cerrando, yo espero y creo que todos nosotros que este primer encuentro de diálogo motivado y en combinación con Nancer, Alfredo y su equipo sea el comienzo de más actividades en función de promover y difundir la práctica genuina, honesta y auténtica del diálogo frente a la necesidad de transformar los conflictos y ser realistas con ello y saber que ese es el camino, y de hecho es el camino que ADIR asume como el central objetivo de nuestra asociación, el diálogo interreligioso como una modalidad de convivencia central para generar la armonía y la paz en la convivencia social y en el camino hacia un Chile distinto, más justo, más equitativo, más simétrico. Así que en ese sentido esperamos que esto sea el comienzo, ¿no? Amina, ¿escribiste algo? Aquí está. Ya, gracias Omar, Alfredo y a todos. Solo decir que cuando uno conoce a alguien es imposible no amarlo. Y ahí vamos en el camino a la compasión y al amor. ¿Qué mejores palabras para cerrar? Gracias, Amina, para cerrar nuestro panel. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas por este espacio que nos brindamos, un regalo, un verdadero regalo, y les animamos a seguir, queremos seguir haciendo estos diálogos y que reserven el 28 de diciembre a las 11 horas, hora chilena, a través de Emol TV. Vamos a hacer un servicio interreligioso de casi todas las tradiciones espirituales y religiosas de Chile, por una oración por Chile, para decir a los 19 chilenos y chilenas, como dicen los colombianos, para adelante, ¿eh? Y frenar toda esta crisis y este desafío, y cambiar el lenguaje. 28 de junio, o sea, 2 semanas más. Bueno, van a ver los avisos y reitero nuestro agradecimiento y la paz sea con todos nosotros. Chao. Gracias, chao. Chao. Gracias, Alfredo. Cariños a todos. Feliz año para todos también. Sí, gracias. Gracias.